Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now we're found. Was blind, but now I see. Bienvenidos al primer episodio de la serie especial de Navidad del Ministerio Palabras de Vida Eterna. Mi nombre es Eder y hoy presentamos ¿Quién es Cristo? Basado en las palabras de Juan capítulo 8 y verso 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Un sermón práctico sobre un tema vigente, del pastor Juan Bonstra. Nuestro objetivo es presentar a Cristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios encarnado. En medio de las espesas tinieblas brilla una luz, débil al principio, se ensancha, va en aumento, brilla con rayos luminosos e ilumina al fin los corazones humanos, cual el sol naciente baña las húmedas praderas. No solamente deja ver, también habla. Dice con voz comprensible, yo soy la luz del mundo, e inmediatamente dirige estas sólidas palabras directamente al corazón de la persona, al ciego, al perdido en la densa oscuridad. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es Jesucristo? Para algunos es simplemente una palabra más en su vocabulario. Tal vez la más cómoda para maldecir, blasfemar o manifestar su sorpresa o enojos. Otros, que se la dan de intelectuales y estudiosos, dicen que fue un maestro admirable y lo enlistan en la misma galería con los grandes místicos y pensadores de los siglos. Pero si Cristo es nada más que eso, este mundo estaría en ruinas. El corazón humano permanecería destruido y sin esperanzas. Jesucristo es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Cristo es en primer lugar el prometido de los siglos. No apareció de repente como un meteoro en los espacios, ni sorpresivamente como un ladrón en la noche. Desde hacía mucho tiempo estaba predicha su llegada, ansiosamente esperada por miles y miles de personas. Tal vez usted jamás ha considerado este hecho, pero con singular cuidado Dios mantuvo latente aquel gran momento del arribo de Jesucristo. No solamente prometió a principios de la historia que Cristo vendría, o que su descendiente humano daría el golpe de gracia al enemigo infernal, sino que gradualmente reveló otros detalles del gran evento. Hizo saber al escogido Abraham que sería de su simiente. Una vez constituida la nación, Dios prometió que sería de la tribu de Judá, y luego de la real familia de David. Isaías declaró referencias detalladas de su apariencia, de sus vivencias, incluso de su muerte y resurrección. Hasta el lugar mismo de trascendente nacimiento fue predicho con siglos de anticipación. El profeta Miqueas proclamó que sería en la ciudad de Belén. No fue un toque de azar que determinó la entrada de Jesucristo en el mundo, sino la culminación y el cumplimiento de un cuidadoso plan divino para remediar el mal humano. Cuando Jesús llegó, se le reconoció de inmediato por muchos como el Mesías prometido. Jesús significa Salvador. Usted sabe que los nombres bíblicos son de profundo significado. Hoy en día, sea cual sea su nombre personal, poco valor tiene en lo que respecta a una definición de su personalidad, sus antecesores o su profesión.
Quizás usted se llama Josefo porque tuvo un tío llamado así, o porque era un hombre popular en los tiempos de su natalicio. No es así con las designaciones bíblicas, y menos aún con los nombres que se le han dado a Jesucristo. Cada uno de ellos describe algo de su ministerio, de su esencia, de su importancia y de su carácter. Tome usted, por ejemplo, el nombre de Jesús. En los idiomas originales de la Biblia significa el Salvador. Y ese fue el nombre que el ángel del cielo le dio al Hijo de Dios porque afirmó: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pecadores del mundo, en Cristo tienen ustedes salvación, perdón de pecados y liberación total del pesado yugo que los agobia. Su vida entera, sus sufrimientos, su muerte en aquella cruz y su resurrección gloriosa atestiguan el carácter redentor de este personaje único. Su nombre es Jesús. Cristo significa el ungido. Otro de los nombres que se le designan a Jesús es Cristo, que junto con el anterior forman el compuesto Jesucristo. Cristo es una nomenclatura pletórica de gran significado. Básicamente el término significa ungido, lo cual señala que tenía una misión encomendada específicamente por Dios. En los tiempos antiguos, la unción era considerada como un requisito indispensable para que un hombre desempeñara las funciones de rey, o de profeta, o de sacerdote. Cristo fue el ungido de Dios. Fue enviado por Dios con la específica misión de ser el eterno rey de su pueblo redimido, su único profeta e inmortal sacerdote. Ese nombre lo acredita como embajador con plenos poderes, descendido del cielo para llevar al hombre al estrado mismo de Dios. Señor le atribuye ser dueño soberano. Usted habrá oído quizá el nombre de Cristo como Señor. Esta es una magnífica descripción de su posición elevada en el concierto del universo. Él es dueño soberano y digno de alabanza desde un extremo de la tierra al otro. Su triunfo estupendo contra las fuerzas del mal, su victoria indiscutible ante la muerte y el sepulcro, le dieron el derecho indiscutido de ser soberano Rey de reyes y Señor de señores. Aún los monarcas más grandes de la tierra doblarán sus rodillas ante el Señor Jesucristo. Las dos naturalezas de Jesús, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Hay otros dos nombres de Cristo en las Escrituras que conviene recordar: Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Se escribe mucho y se debate más sobre la naturaleza de este personaje ilustre. ¿Era un ser humano como todos los demás o gozaba de poderes divinos también? Verdaderamente se empobrecen aquellos que tienen dudas sobre esto. Si Jesús fue un mero hombre, poco bien puede hacerle a usted, aparte de darle algunas hermosas parábolas y enseñanzas de valor práctico. No cometa usted el fatal error de creer que Jesucristo fue tan solo un hombre mortal. Su nombre era Hijo de Dios, porque era Dios mismo manifestado en carne. Pero igualmente importante, su nombre era Hijo del Hombre. Pese a que esto es incomprensible, Jesucristo fue un ser humano en su totalidad. Nació de mujer y nació bajo la ley como cualquier otro mortal. Tuvo hambre, sintió cansancio y lloró también. No piense usted que esto disminuye la gloria de Cristo. Esa es, en efecto, su mayor gloria. No podría ningún ángel del cielo salvar al hombre ni a algún otro ser creado. Debía ser el hombre que pecó quien pagase por la culpa. Cuando Cristo agonizó en la cruz, era el hombre pecador que allí veía reflejada la culpa de sus pecados lamentables. El hombre pecó y el hombre Jesucristo pagó la deuda ante Dios. Era el Hijo del Hombre. He aquí un gran misterio, una afirmación que sobrepasa la mente humana. Jesucristo tuvo dos naturalezas completas. Cristo era perfecto hombre y perfecto Dios. Era indispensable que fuese Dios para soportar el inmenso peso de la culpa de los millones y millones de personas que formarían parte de su pueblo redimido. Ningún hombre hubiera podido resistir la ira de Dios contra el pecado humano.
Para ser Salvador, necesariamente debía ser Dios. La Escritura afirma que el Verbo era Dios y que el Hijo era el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Pero también era necesario que este ser fuese humano, pues eran los seres humanos quienes ambulaban por el mundo cargados de pecados y culpa. El apóstol Pablo afirma en Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8, que Cristo Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los teólogos y filósofos hablarán hasta el fin de los días sobre este singular misterio, y si pretenden solucionar todos los detalles en términos racionales, jamás llegarán a aceptar las dos naturalezas de Cristo, y se quedarán también sin Salvador. Todo esfuerzo humano por dar una explicación meramente racional a este gran misterio de las dos naturalezas de Jesús está destinado a estrellarse contra las rocas de la frustración. Nadie puede comprender cómo Cristo fue dueño de dos naturalezas. Nuestra mente finita es incapaz de racionalizar esta verdad. Nadie puede descifrarla. Y si alguien quiere resolverla, tendrá que esperar hasta llegar al cielo para hacerlo. Pero, ¿quién es Cristo? Una cosa sí es muy cierta. Jesucristo es el único Salvador. Él es la luz del mundo, y todo el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es su única esperanza. Solo Cristo salva. Este sermón fue tomado de la serie titulada La verdad de nuestro mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales del Ministerio Palabras de Vida Eterna y de la Librería Cristiana Sola Gracia. Nos pueden buscar por Facebook y también por YouTube. No dejen de escuchar nuestro programa radial Palabras de Vida Eterna en la estación 100.5 y 88.1 de FM. Nos escuchamos en el siguiente episodio, hermanos. Gracia y paz. Toils its snares.